Bueno, iglesia, su nombre. Bueno, mis amados hermanos, hemos venido. ¿Cuántos no vinieron ayer? A ver, ¿qué vino? Ahí están unos hermanos, bienvenidos. Entonces, nuevamente le damos a los hermanos que ayer no estuvieron. Hoy también nos está acompañando nuestro pastor Luis Cuentas y voy a pedirle, pastor, que por favor pueda pasar y pueda compartirnos la palabra del Señor. Pastor, bienvenido nuevamente a la casa del Señor. Bienvenido, pastor. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. ¿Quién vive? Gloria a Dios, hermanos. Amén. Bueno, antes de poder compartir la palabra, tenemos un anuncio. Me pidieron que pueda emitirlo para que también los hermanos, personas que están a través de la red de internet, puedan llamar a un teléfono que se va a habilitar para la consejería, ¿no? Es el 247-0193 y este teléfono va a estar habilitado para que puedan llamar y puedan recibir consejería seguramente en diferentes situaciones. Va a estar habilitado este teléfono los sábados de 19:30 a 21:30 y los domingos de 19:30 a 21:30. O sea, vale decir, durante las reuniones van a poder llamar y van a poder recibir consejería. Y se mantendrá absoluta reserva, lógicamente, porque seguramente a veces hay situaciones muy especiales, muy delicadas, y lógicamente se va a mantener la reserva de todas aquellas personas que llamen en ese tiempo. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero compartir antes una canción con ustedes. Antes de ayer no hemos tenido el tiempo de habilitar, pero si pueden ahora sí ayudarme. Gracias, mi hermano. ¿Y por qué no abrimos el Salmo 121? Amén. Si puede abrir en su Biblia el Salmo 121. Es un salmo que yo lo aprendí desde muy pequeño. Y doy gracias a Dios que mi padre, que bueno, ya no está conmigo, pero sí mantengo el recuerdo y todo aquello. Me dejó como un legado, puedo decirlo, porque siempre que he tenido pruebas, situaciones, este salmo para mí ha sido de mucha ayuda, ¿no? Los salmos son promesas de Dios, que cuando nosotros leemos estos salmos, encontramos que Dios nos ha dado y nos ha dejado promesas que a la larga se cumplen en nuestra vida. Y ahí los diferentes autores de los salmos, por ejemplo, como David, los hijos de Coré, Asaf, Moisés, inclusive Salomón, que escribió algunos, nos dan realmente un refrigerio para nuestro espíritu, para nuestra alma. Amén. Y aquí el Salmo 121 dice, podemos leerlo tal vez: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu sombra a tu mano. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, creo que todos los que están de alguna manera inmersos en lo que es la alabanza, la adoración, deberían saber siempre los salmos, porque este es un libro que Dios permitió que se escriba para que podamos también encontrar mucha letra para nuestras canciones dentro de la iglesia. Amén. Y bueno, esta canción dice: alzaré mis ojos. No sé si tiene habilitado el audio. Amén. Vamos a cantarlo. Y está en un ritmo especial, pero vamos a... Gloria a Dios. Gracias, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, a su nombre. Gloria a Dios. Esta es una canción que estamos preparando para una nueva, se podría decir un nuevo CD, un nuevo volumen. Y dice: alzaré mis ojos, aleluya, su nombre, gloria. Él sea alabado, hermanos amados. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará ni pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Aleluya, su nombre. Él es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Aleluya, su nombre. Y Él es el que nos guarda de día y de noche. Él es el que está en nuestro camino, cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Él es nuestro guardador. Y ahí dice el Salmo: Jehová es nuestro guardador. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Le damos la gloria al Señor. Y cantamos y decimos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará ni pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Dígale conmigo: Él es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al versículo 20. Saludamos a todos los que nos están escuchando ahí por la red internet, ¿no? En el Facebook. Pueden entrar a la aplicación y poder escuchar en vivo, y también pueden ver en vivo este culto que transmite la iglesia Roca Eterna acá en La Paz, Bolivia. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. ¿Cuántos tienen? Pueden decir amén y se ponen de pies para leer la palabra del Señor. Es bueno ponerse de pie porque es por respeto a la palabra del Señor. Amén. No es palabra de hombre, palabra que ha dejado a alguien, ¿no? Una persona que tal vez ha muerto y nos ha dejado un libro bonito, ¿no? La palabra del Señor es la espada del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice así, Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas.
Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir al Señor, y vamos a pedir que Él pueda hablarnos en esta noche, y su palabra, hermanos, sea un refrigerio para nuestra alma, para nuestro espíritu. Padre celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche por permitirnos una vez más reunirnos. Y te doy gracias que me das este privilegio de compartir tu palabra, Señor, aquí en esta congregación Roca Eterna, una congregación, Padre, que ha nacido un día en tu corazón, y hombres de Dios, Señor, fundaron esta iglesia para poder llegar hasta este tiempo, 52 años de vida. Gracias, Padre, por los pastores que trabajan, por el pastor Willy Aliaga, por los pastores que lo acompañan y que están llevando adelante, levantando los brazos de este siervo. Gracias, Padre, por los diáconos, por todos los líderes que están, Señor, día a día, Señor, trabajando para que tu obra siga adelante. En este momento nos disponemos, Señor, a oír tu palabra. Abre tus oídos, abre, Señor, nuestros oídos espirituales para que podamos, Señor, entender tu palabra como conviene, Señor, y nuestro espíritu sea edificado, Señor. Gracias, Padre celestial, te damos la gloria, la honra, y en acción de gracias también hemos presentado alabanzas, adoración, danza, porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de Jesús, y todos dicen a su nombre. Pueden tomar asiento, por favor. Una de las razones por la que nosotros estamos aquí en la iglesia es porque debemos tener esa comunión con Dios. De alguna manera, todos los domingos se ha hecho no solamente una costumbre, sino un hábito de vida, que nosotros corramos a la casa de Dios para congregarnos. Pero de ahí a que nosotros podamos tomarlo como una costumbre, la palabra de Dios nos da varios consejos para que nosotros podamos vivir realmente una vida cristiana, pero que sea plena, ¿no? En la plenitud de lo que llama el Evangelio. Hermanos amados, nosotros nos congregamos, sea un culto en el domingo o un culto en la noche, o de repente un jueves o un martes o en alguna vigilia, y lógicamente ya nosotros tenemos preparado nuestro corazón y nosotros vamos a la iglesia, pero muchas veces hay muchos que no reciben lo que quieren recibir. Hay muchos que no sienten lo que quieren sentir. Hay muchos que no, tal vez reciben esa voz de Dios o esa, ¿cómo se diría? Aquella respuesta que están buscando, porque todas las semanas, todos los días, nosotros tenemos peticiones delante de Dios. Todos nosotros tenemos cosas que llevamos en el alma, en el corazón, y toda la vida diaria a veces es una lucha, porque la palabra mismo dice que por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Y eso mismo, hermanos, ataca inclusive a la iglesia de hoy. Ya no hay esa pasión, ya no hay ese fuego, ya no hay esa búsqueda de Dios. Parece que hemos dejado lo que el Apocalipsis habla,
habla y dice: has dejado tu primer amor. Cuando nosotros en un principio no nos importaba ni el tiempo, no nos importaba ni la hora, no nos importaban las circunstancias, y nosotros corríamos a la iglesia para realmente buscar la presencia de Dios. No teníamos cargos, tal vez no sabíamos ni predicar, ni enseñar, ni desarrollar un talento dentro de la iglesia, pero sí había ese corazón dispuesto. ¿Cuánto dicen amén? Y siempre, hermanos, Dios ha buscado dentro de la palabra gente dispuesta, y aunque esa persona no estaba, hermanos, preparada, Dios lo preparó. ¿Cuánto dicen amén? Ahí vemos a un David, a un muchacho que solamente él lo que sabía es ir a pastorear las ovejas de su padre, y se subía al monte y ahí agarraba su flauta y ahí agarraba un instrumento y comenzaba a adorar a Dios. Y ahí tenemos ese consejo que da en el libro de los Salmos el Espíritu Santo, y dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuánto dicen amén? Lo primero que usted tiene que hacer, hermano, en la iglesia es deleitarse en la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Hoy vamos a hablar de la intimidad, que da paso a la identidad. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos, lo que quiere quitarte es la identidad de lo que tú eres en Cristo Jesús. Yo podría hacerles una pregunta el día de hoy: ¿quién eres tú delante de Dios? No estoy preguntando qué eres tú. Puede que tú seas un médico, puede que tú seas un ingeniero, puede que tú seas un militar, puede que tú seas un empresario próspero, puede que tú seas una persona que tiene una identidad aquí en la sociedad diferente a la de los demás. Pero yo estoy preguntando en el aspecto de la identidad con Dios. En una ocasión dice que unos muchachos habían salido y querían liberar a un endemoniado. Y dice que ahí el demonio salió y más bien les hizo correr a esos muchachos. Y ahí dijo: yo conozco a Pablo, pero estos muchachos, ¿quiénes son? No tenían identidad en Cristo. Y a eso es a lo que voy en esta noche. El enemigo tiene que conocernos. ¿Cuánto dicen amén? En los demonios, hermano, cuando nosotros entramos a un lugar, esa atmósfera tiene que ser impactada, no por nosotros de repente, sino por la presencia de Dios que está en nosotros. Porque eso es lo que la Biblia llama que somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Por eso te digo, ¿quién eres en Cristo? Tenemos que tener una identidad, pero sabes, lo primero que el enemigo hace es que nosotros perdamos esa identidad. Y muchas veces esa identidad, hermanos, no existe. ¿Por qué? Porque hay condenación o autocondenación. Y el enemigo siempre te anda diciendo: pero tú has hecho esto, pero tú eres aquello, pero tú has hecho allá, pero el año 1987 tú has hecho esto. Y la persona anda siempre condenada. Yo he visto personas que cuando el pastor o el líder le invita, le dice: hermanita, ya pues usted puede servir en esta área de la iglesia. Y la hermana dice: no, yo soy indigna. Y cada año es indigna, cada mes es indigna, cada día es indigna. Pero sabes, la palabra del Señor dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué no le aplaudes al Señor, hermano? Ahora, eso no nos va a dar, hermanos amados, la licencia para poder pecar todos los días y decir: la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. No, sino que es una acción que el Espíritu Santo pone en el creyente y lo lleva a la santidad en Dios. Hermanos amados, que cuando el enemigo quiera primero quitarte esa identidad, decirte: tú no sirves, tú no puedes, tú no eres digno, y tú aquello, y tú esto, hermano amado, tú vayas a la presencia de Dios y entiendas que Dios te va a dar la identidad que tú necesitas. Pero para lograr la identidad, primero tienes que tener intimidad con Dios. ¿Cuánto dicen amén?
David ahí cuando iba al cerro, hermanos, a cuidar las ovejas de su padre, él comenzó a tener una intimidad con Dios. Él comenzó de repente a cantarle a ese Dios, porque conocía de Jehová de los ejércitos, conocía de aquel Dios que había hecho cruzar el mar a los israelitas, conocía de aquel Dios que les había dado el maná en el desierto, y todo aquello había quedado en su corazón. Todo lo que le habían contado, que Josué había sido el que hizo que los muros de Jericó cayeran por el poder y la presencia de Dios. Entonces eso llegó al corazón de este varón, de David, y él entendía que Dios le iba a dar algo, le dio una identidad. Él era un pastor de ovejas, pero poco a poco comenzó a darle una identidad propia. Después llegó a ser el dulce cantor de Israel. Hermano, Dios no comienza dándonos títulos académicos, Dios comienza a darnos títulos espirituales. Él era el dulce cantor de Israel, era el hombre que se deleitaba en la presencia de Dios, y como fue fiel en lo poco, Dios lo puso en lo mucho y lo hizo rey de Israel, porque su corazón estaba conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón de los hombres, no conforme al corazón de alguien, sino conforme al corazón de Dios. Vamos a comenzar a agradar a Dios para que Dios nos dé la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí encontramos Mateo capítulo 16, cuando Jesús comenzó ya a hacerse conocer por sus discípulos con todas las cosas que él hacía. Hacía milagros, sanidades, predicaba, visitaba, tenía amigos por acá, por allá. Una familia que tenía en Betania eran tan amigos de Jesucristo que él se iba, hermanos amados, cuando él podía, a visitarlos. El famoso pasaje de la Biblia de la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? Porque había una amistad. Hermano, el Señor quiere que tu familia conozca a Cristo como un amigo, como un consejero, no solamente como un salvador, sino que tú permitas que Jesucristo, hermanos, entre. Como dice el libro de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos dicen amén? La cena representa la intimidad, porque cuando nosotros cenamos en la casa, bueno, hoy en día mucha gente de repente almuerza, cena en la calle, en un restaurante, no hay la misma intimidad. Pero cuando cenamos y almorzamos en la casa, ahí es una intimidad total en la familia, ¿verdad? Entonces eso es lo mismo que el Señor quiere. Ese versículo no solamente se refiere al inconverso que toque la puerta para que Cristo entre, no, está hablando de una intimidad con Dios, de que nosotros no solamente conozcamos a Dios de a oída, que no solamente escuchemos que Dios hace esto y aquello, que no solamente escuchemos al hermano que diga: Dios me ha sanado, Dios me ha liberado, Dios me ha cambiado, Dios me ha hecho esto. No, no solamente de oídas, sino que nosotros seamos los protagonistas, hermanos amados. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí un día el Señor Jesús estaba con los discípulos. Seguramente cuando él hablaba, todos, hermanos, se quedaban quietos. Todos ponían sus dos orejas grandotas ahí para escucharlo, porque ya me imagino qué palabra salía de él. Esa palabra que es más dulce que la miel, más que el oro refinado, esa palabra que trae vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los discípulos le decían: Señor, si tú te vas a ir, ¿dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Porque él no hablaba como los fariseos, como los religiosos. Podemos repetir la Biblia una y otra vez, pero cuando Dios habla es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios habla es diferente. Viene el mensaje a tu vida, ese mensaje que te duele, porque la Biblia dice que la palabra, hermanos, es como una espada de doble filo. Y la espada no es para hacer caricias, la espada es para lastimar, es para hacer herida. Pero esa herida te sana, esa herida te cambia, esa herida te edifica, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí dice que el Señor estaba y los discípulos llegaron
y fueron a predicar seguramente. Y ahí el Señor Jesús les pregunta y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. La gente, nosotros vamos y preguntamos al que tiene otra religión ahí afuera, y hermanos, nos van a decir: para mí Cristo es esto, para mí Cristo es el otro, para mí Cristo es esto, para mí Cristo. Y la gente tiene, hermanos, cientos de definiciones. Pero sabes, una cosa es saber de Él y otra cosa es hablar y seguirlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Este año la iglesia, hermanos, ha decretado un año de discipulado. ¿Cuántos dicen amén? Este año de 2019 es año de discipulado. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es el que está dispuesto no solamente a aprender, sino a seguir las huellas de su maestro. ¿Cuántos dicen amén? El discípulo es alguien que está preparándose para algo mayor. El Señor Jesucristo preparó 12 hombres y después llegaron a ser los 12 apóstoles que revolucionaron el mundo antiguo predicando el evangelio. Hermano, no todos los años vas a ser discípulo. Va a llegar un momento en el que Dios te va a comenzar a dar un ministerio y vas a comenzar a levantar vuelo, y el Señor te va a bendecir, porque la intimidad va a hacer que tú tengas una identidad en Cristo. Cristo no los abandonó. Ahí en Juan 14 Él les explica. Él dice: es necesario que yo me vaya, pero ustedes no se van a quedar solos. Yo voy a mandar al Espíritu Santo de la promesa y Él les va a ayudar. No van a estar solos. Él va a estar con ustedes hasta que la iglesia sea arrebatada. Y hermanos amados, el Señor mismo dice en su palabra: no les voy a dejar solos, no temas, porque yo voy a estar hasta el fin con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Ahora nos toca a nosotros decir: ¿qué es Jesús para nosotros? Yo quiero que en unos segundos usted se responda, diga: ¿qué es Jesús realmente para mí? A través del tiempo que vamos yendo en la iglesia, amados hermanos, tenemos que ir conociendo a Dios. Tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocer al Espíritu Santo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, tantas historias tremendas que tiene, un contenido histórico tremendo, profético. Hermanos amados, ahí vemos las historias de Noé, de Abraham, de Moisés, de David, de Salomón y de los profetas, de Elías, de Jeremías, hasta de Esther, una sierva de Dios. Entonces, cuando usted lee la Biblia, ¿qué pasa? Usted va conociendo mejor a Dios. Para eso Dios dejó la Biblia, no para que la pongamos el domingo y el otro domingo recién la saquemos a pasear, sino para que nosotros podamos recibir vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? A través de la palabra el Señor se revela a nuestra vida y ahí conocemos la palabra. Leemos los evangelios no para saber porque de tal manera amó Dios al mundo solamente, sino para conocer la obra de Cristo, el carácter de Cristo. Y ahí en el libro de los Hechos conocemos la historia de la iglesia, del Espíritu Santo. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Las cartas de Pablo, las cartas generales. Conocemos para qué, para cómo conducirnos dentro de la iglesia y cómo la iglesia tiene que operar con los diferentes dones. Y el Apocalipsis, que a muchos les asusta, pero para el cristiano que está, hermanos amados, seguro de que se va con Cristo, el Apocalipsis no es para asustarlo, sino para hacerle entender todo lo que Dios ha preparado allá en los cielos para ese remanente, para ese pueblo escogido, para aquel pueblo que se va con el Señor en el día del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? No, Él es mi amigo. A un amigo se le traiciona. Él es mi Salvador. Amén. Pero la Biblia, si nosotros leemos bien, no dice solamente que Jesús es tu Salvador, dice que es tu Señor y tu Salvador, y a un Señor se le obedece. ¿Cuántos dicen amén?
Tenemos que tomar las pisadas de Jesucristo. Cristo enseñó a perdonar, dijo: perdona a tu enemigo, ama a tu enemigo. Pero nosotros no hacemos eso, hermanos amados. Entonces el Señor Jesús dijo: aprendan de mí, solamente les voy a decir dos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aprendamos de Cristo. Él es el mejor ejemplo. Muchas veces nosotros miramos al hombre, miramos a la persona, y la persona nos falla y nos decepcionamos y queremos salir y que escapar de la iglesia porque estamos poniendo nuestros ojos en el hombre. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesucristo, aquel que es el referente, aquel que es el mayor ejemplo, el maestro, el rabí por excelencia, nunca vamos a dudar, porque Él tiene palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso te pregunto, hermano, hoy en día parece que el evangelio está de moda. Mucha gente se convierte o asiste a la iglesia y está cansada de la iglesia tradicional que ha engañado tanto al mundo entero. Pero, hermanos amados, va a la iglesia evangélica y no se ha convertido. O sea que no ha nacido de nuevo. Nosotros estamos, hermanos amados, aquí para nacer de nuevo y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Cuánto dicen amén? En una ocasión los discípulos llegaron donde Jesús y le dijeron: Señor Jesús, hemos ido a predicar y los demonios se han sujetado en tu nombre. Hemos sanado enfermos, hemos hecho muchos milagros. Y el Señor Jesús le dice: qué lindo, pero más gozo, más placentero es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. No vayamos a las añadiduras, vayamos al reino de Dios y su justicia. ¿Cuánto dicen amén? Dice la Biblia: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el evangelio cristocéntrico, que Cristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Y ahí los discípulos dicen, y ahí Simón Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo. Por primera vez estaba usando esa palabra, Cristo. ¿Qué significa? Ungido. Y Cristo, hermanos amados, el Señor seguramente se sorprendió y le dijo: uy, pero sabes, le cambió el nombre a Pedro, a Simón. ¿Cuántos dicen amén? Sabes, cuando tú tienes una intimidad con Dios, Dios te va a cambiar el nombre. Tal vez no va a ir, no estoy hablando en un sentido literal, pero te va a cambiar la identidad. Simón, sabemos por la historia y sabemos que él mismo negó al Señor Jesucristo. Sabemos que él no pudo, hermanos amados, caminar sobre las aguas porque le faltó la fe. Sabemos que él fue el que le quitó la oreja a Malco ahí en el huerto de Getsemaní, porque de repente era una persona emocional. Pero sabes algo, sé que cuando el Espíritu de Dios lo tocó y cuando Jesucristo le cambió la identidad, ya no era el Simón, ya no era el cañahueca, no era aquella persona pusilánime, no era aquella persona voluble, cambiante, que se comprometía y no lo hacía. Era una persona que tal vez para el Señor representaba mucho, pero en sí mismo él estaba peleando para ser mejor. Y ahí el Señor le dice: sabes, Simón, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ya no era el Simón el cañahueca, era Pedro, aquel que era roca pequeña, hermanos amados, que iba a ser utilizado por Dios. Y sabemos que fue el primero que después que Jesús se fue a los cielos, fue el primero que predicaba, fue el primero que, hermanos, iba a dar su vida por todo, hermanos amados. Y ahí es donde él mismo, cuando murió como un mártir, dijo: yo no
yo quiero morir crucificado con la cabeza arriba como mi Señor Jesús. Y dice que lo voltearon y murió cabeza abajo como un mártir del Señor. Ya no fue esa persona que lo negó, ya no fue esa persona emocional, sino fue una persona cambiada, porque Cristo cambió su vida. Y así también Dios va a cambiar nuestra identidad. Antes no servíamos para hacer mucho, pero ahora en Cristo, por su gracia y su misericordia, podemos servirlo y somos vasos útiles de honra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere que hagas. Atiéndeme, ya vamos a terminar. Dios quiere que tú, hermano amado, le hables en la intimidad de tu casa. Le digas: Señor, esta es mi condición. Señor, esto es lo que yo necesito. Esto es en lo que yo fallo. Esto es en lo que yo necesito que tú me ayudes. Dios quiere escuchar de tus labios. Dios lo puede hacer, pero sabes, hermano, Él quiere que tú expreses. Por eso dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos dicen amén? Si hay mucho en tu corazón, va a haber mucho que hablar en tu boca. Cosas buenas, lógicamente, pero sabes, hermano amado, por esa razón yo quiero decirte: tienes que expresarlo, tienes que decirlo, tienes que, hermano, tener esa intimidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tengas esa intimidad con Dios, es que Dios te va a dar la identidad, te va a sacar del anonimato. ¿Cuántos dicen amén? Hay ese cántico que cantamos, ¿verdad? Que Dios nos ha sacado del anonimato. Hermanos amados, no éramos nada, pero en Cristo Dios nos cambió y Dios nos dio una identidad. Y hermano, ya no somos nosotros un pueblo que no sirve, un pueblo que tal vez no es digno. Dice la Biblia que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido y adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Alábalo, hermano. Cuando reconocemos su señorío, el Señor también va a comenzar a reconocer lo que Él tiene para nosotros. Hasta ese momento Pedro, o Simón como se llamaba, de repente era el que tal vez muchas veces le había fallado a Jesús. Pero sabes, su actitud de humildad, y hermanos amados, que él estaba enamorado de Dios. Tienes que estar enamorado de Dios. Tienes que tener, hermano amado, esa perceptibilidad de las cosas de Dios. Andar en el Espíritu, ser sensible al Espíritu. Y hermanos amados, ¿cómo apagamos esa sensibilidad al Espíritu? Viendo películas que no nos edifican, novelas que no edifican, que te quitan el tiempo. En vez de estar leyendo la palabra del Señor, estamos, hermanos amados, de repente tomando nuestro tiempo para otras cosas. Dice la Biblia que debemos redimir el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Entonces, hermano amado, usted tiene que ser una persona sabia, tener esa intimidad con Dios a través de la oración también. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, los dejó orando y volvió y los encontró durmiendo, porque no había, hermanos amados, esa práctica, esa disciplina de la oración en ellos. La oración y la adoración son dos elementos importantes para la intimidad con Dios. No ores como monaguillo, hermanos amados, solamente 3 segundos ahí en el piso poniendo una rodilla. Tú tienes que ser una persona que se meta en la cámara y en la recámara de Dios, y ahí comienza, hermanos, a orar y decirle: Señor, yo necesito que tú me cambies, necesito que tú me ayudes, necesito que tú me levantes, necesito que tú hagas esto en mi familia, en mi matrimonio y en cualquier otra área. Dios lo va a hacer, porque Dios es fiel. Nosotros fallamos, el hombre falla, pero Dios no falla. Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios lo ha dicho, Él lo hará. Si Él te ha dado una promesa, tú tienes que meterte con Él, intimar con el Espíritu Santo, para que Él te pueda mover a otros niveles y puedas recibir la promesa que Dios te ha dado. ¿Cuánto dicen amén?
A su nombre. Donde Jesús nació, dice que Él no hizo milagros. ¿Sabía usted? Donde Jesús nació, dice la Biblia que Jesucristo no hizo milagros. ¿Sabes por qué? Porque la gente lo veía como Jesús, el hijo de José, el carpintero, de María, nada más. Y cuando seguramente se decían o escuchaban o los rumores llegaban o las noticias, hermano amado, seguramente se reían, decían él, pero el carpintero, el que estaba ahí haciendo sillas y bancas, no creo. Por eso es que él no hizo ningún milagro. Entonces Dios obra, Jesús obra donde realmente se le cree, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Tú crees que Jesús va a hacer un milagro en tu vida? Él lo hará. ¿Tú crees que Jesús te va a sanar? Él lo hará. ¿Tú crees que Jesús va a cambiar el rumbo de lo que está yendo mal a bien? Él lo va a hacer. Pero hay que creerle, porque el que cree, hermanos amados, hallará la victoria. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es que el lugar donde Jesús nació, en tu corazón, en tu familia, en tu ministerio, tú tienes que, hermanos, creer en lo que Él va a hacer en tu vida. No te conformes con lo que tú eres, sino quién eres en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Jesús no preguntó qué eres. Él los llamó. Lo llamó a Mateo, le dijo, ven, sígueme. Lo llamó a los discípulos, les dijo, ven y sígueme. Dejaron sus barcas, dejaron sus trabajos y comenzaron a seguirlo, porque se convirtieron en los discípulos del hombre más importante de la historia, del hombre más importante de la humanidad, el que dividió la humanidad, la historia del mundo antes y después de él. Nosotros no somos discípulos de una persona que va a morir, una persona que va a desaparecer. Nosotros somos discípulos de aquel que vive por siempre y que su nombre, hermanos amados, es Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. Todos los que tienen una relación con Él van a recibir lo que Él quiera darles. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros tenemos que empezar a intimar con el Señor, con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Si quieres tú, hermanos, que Dios te hable, pues sé una persona terca en el espíritu, así como Jacob. Jacob luchó, dice la Biblia, con Dios en una forma, está hablando metafórica, pero sabes, hermano amado, él dijo, no me voy a ir hasta que tú me des la bendición. Y dice que Dios le descoyuntó la cadera, le puso una marca, pero él cambió. Ya no era esa persona que era, sino Dios le cambió el nombre. Ya no era Jacob, era Israel, príncipe con Dios, el que reina con Dios. Era un hombre que cambió porque él mismo quiso que Dios lo tocara. Nosotros estamos viendo el reloj, nosotros estamos diciendo, ya quiero que de una vez termine, porque ya quiero irme a casa. Pero cuando tú quieres realmente que Dios te toque y te cambie, entonces eso quiere decir que tú has nacido de nuevo y quieres tener esa intimidad con Dios, para que Dios te dé una identidad en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Estos hombres eran respetados, aunque perseguidos, pero eran temidos, ¿verdad? Aunque perseguidos, pero la gente sabía quiénes eran esos 12 incondicionales. ¿Por qué? Porque Jesucristo había marcado sus vidas, les había dado una identidad, no para 1, 2, 3, 4 años. Hermanos amados, muchas veces nosotros, no sabiendo el propósito de Dios en nuestras vidas, abandonamos el ministerio que Dios nos ha dado, abandonamos lo que Dios nos ha entregado como un privilegio. Hermano amado, si tú tal vez has dejado lo que Dios te ha encomendado hacer, hoy es el día en el que tú tienes que volver a hacer lo que Dios te ha dado que hagas, el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué le dijo? Niéguese a sí mismo, niéguese, renuncia
a la comodidad, a los sándwiches de chorizo que venden ahí a las 10 de la mañana, justo cuando ya tienes que estar en la iglesia, a la parrillada que te ha ofrecido el compadre, la comadre, justo el domingo cuando tienes que congregarte. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué es la cruz? No está hablando, hermanos amados, literalmente, y para que vayamos a hacernos una cruz con el carpintero y arrastrarla por la avenida para que la gente vea cuán santos somos. No, está hablando del propósito. Está hablando de aquello que tienes que cumplir para que tú puedas, hermano, edificar a los que tienes que dejar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Jesús desde niño ya sabía a qué había venido al mundo. Tenía un propósito, tenía una identidad. Él sabía que tenía que morir por la humanidad. Él sabía que tenía que hacer eso, hermanos amados. Por eso les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, su responsabilidad, su propósito y sígame. ¿Cuántos dicen amén? Si quieres ser un verdadero discípulo de Jesús, síguele. ¿Cuántos dicen amén? Si quieres ser un verdadero hijo de Dios, un cristiano comprometido, no solamente con tu cargo, no solamente con aquello que es pasajero, sino con Cristo mismo, porque Él nos ha salvado y Él nos ha llamado, nos ha dado un llamado privilegiado. Entonces tú tienes que comenzar a reaccionar y decir: Señor, desde hoy voy a servirte. No te voy a dar el tiempo de sobra, te voy a dar lo mejor, te voy a dar el tiempo que más me duela. ¿Por qué? Porque Dios es primero. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Él es el único digno, dice, en el cielo de abrir los sellos. Él es el único, hermanos, que va a pronunciar tu nombre cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por eso es que esa intimidad con Dios, por eso es que esa identidad que tú vas a tener en Cristo Jesús va a hacer que tu vida no solamente, hermanos, tenga una identidad aquí en la tierra, porque morimos, ponen nuestro nombre ahí en un epitafio, y hermanos, ahí la gente va a dejarnos flores de mes en mes y de mes en cuando. Pero sabes, hay una vida más allá, y ahí arriba en los cielos tu nombre está escrito en gloria en el libro de la vida. Y ese nombre, hermano, es la identidad que Dios te ha dado como hijo de Dios. Y dice la Biblia: al que venciere, al que venciere. El Apocalipsis dice: al que venciere, al que venciere. No te desanimes, sigue hacia adelante, porque todo lo podemos en Cristo. Él nos da la fortaleza y la fuerza a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y en este momento, todos los que me han entendido, voy a pedir que pasen aquí adelante. Voy a pedir que pasen y pongámonos de rodillas para poder pedirle y clamarle al Señor que cambie nuestras vidas, que nos lleve, hermanos amados, a lo que Él quiere que nosotros lleguemos. Nadie es perfecto. Nadie ha nacido sabiendo, como alguien dijo, pero ahí está la palabra para guiarnos, para podernos, hermanos, dar lo que Cristo quiere darnos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pasemos aquí adelante a orar, por favor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mejor si pasamos rápido. ¿Cómo corremos para ir a la cancha? En estos días estaba viendo ahí algunas publicaciones para ir a ver a la última película de los Avengers. Cómo la gente corre, hermano. Compra sus entradas con un mes de anticipación a sobreprecio. Gloria a Dios.